les comento, digamos, y al igual que el resto de las asignaturas, por los condicionamientos impuestos por la pandemia, la vamos a dictar a través de esta modalidad virtual. Yo creo que vamos a recorrer todo el cuatrimestre, que como ustedes saben comienza ahora en mayo y termina el 6 de agosto. ¿Sí? Eh, es un poco atípico, pero bueno, al menos no fue como el año pasado que terminamos el primer cuatrimestre en noviembre. Es un poco más apropiado. Entonces, al igual que Radio 1, tenemos dos espacios que se desarrolla la materia, ¿no? Un espacio de la teoría, que, que de alguna manera vamos a ver algunos textos teóricos que yo les voy a ir subiendo a la plataforma Moodle, ¿no? Todos los contenidos de la parte teórica la vamos a seguir por la plataforma Moodle, para lo cual van a tener que matricularse, ¿sí? Y para la matriculación, yo me imagino que ya deben estar habituados y habituadas a la plataforma, con lo cual, digo, no, me imagino que no hará falta explicar ahora cómo es el mecanismo. De todos modos, si hay alguna duda, hay los espacios dentro de la facultad para que les expliquen cómo acceder al Moodle y cómo utilizar la herramienta, ¿no? Digamos, dentro de la cátedra no le vamos a poner a explicar cómo funciona el Moodle. Digamos, hay otras instancias que... Sí, Disculpe que lo moleste. diga, Daniel. La plataforma Moodle no nos permite matricularnos. A ninguno de mis compañeros les permitió, ni a mí tampoco. No nos deja poner ninguna contraseña, nada. ¿En qué materia? Así que ¿En Solo de cuál? en usted, esto, ¿Cómo? claro, en esto nomás. solo de Radio 2. En esto. No nos da la opción para Pero matricularnos directamente, profe. Profe, ¿No les da la opción para matricularse? No, claro, no nos aparece. profe, por No es la ejemplo, ¿Cuándo lo contraseña ni intentaron? nada. ¿Cuándo lo profe, intentaron? yo me matriculé antes del miércoles y me pude matricular. Sí. Y el viernes le empezó a No. pasar esto a los chicos y entramos de Ah, nuevo y ya nadie tiene acceso. O sea, nos dice que no está permitido matricularse. Solo Radio 2. ¿y qué van a cursar? ¿Radio 2 van a cursar? ¿Cómo se van a...? No, que Ah, solo en Radio 2 sí, tienen el solo en problema. Radio 2 nos pasa esto. A ver, un segundito, vamos a ver acá. Radio 2. Nosotros como Juan también intentamos matricularnos y no pudimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Matricular usuarios. Matricular usuarios. Vamos a ver los métodos de matriculación. Métodos de matriculación. Que no estaba habilitado. Ahora sí está habilitado. Si alguno tiene una computadora a mano y puede chequear ahora, a ver si puede ingresar. ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí. Sí, yo acabo de entrar a ver y ya se puede. Listo, ok, perfecto. La clave de matriculación, yo no sé si se las había pasado. ¿Sí? ¿Se las había pasado? Era, ya les digo, teoría de radio 2, me parece. A ver, esperen un segundito. Teoría de radio 2, sin acento teoría, ¿no? Teoría de radio 2 con número. Con esa se matricula. Bueno. Entonces, si hay un inconveniente en acceso, me avisan, pero teóricamente deberían ya, si tienen el usuario en Moodle, ya deberían poder ingresar. Le escribo acá en el chat, por las dudas. Teoría de radio 2. Teoría de radio 2. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. De todas maneras, no te escucho, se de corta. facultad también está la contraseña. ¿En dónde?
¿En dónde, En Juan? la página de la facultad. También pueden encontrar, en la página de la facultad, también pueden encontrar Perfecto. las contraseñas que te puedan. Genial, gracias. Bien. Entonces, todos los contenidos. ¿Alguien más? Sigo. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Entonces, ahí en la plataforma Moodle lo que van a encontrar es todos los materiales teóricos, todo lo referido a los materiales teóricos, y algunos de los prácticos, ¿no? Ya después mañana con el profesor Rosales y la profe Ana Müller van a acordar un poco la modalidad de entrega de los trabajos prácticos y de las líneas o de los espacios de comunicación, particularmente para la práctica. Para la teoría, la forma de comunicarnos va a ser única y exclusivamente a través de la plataforma Moodle, ¿no? Si hay algún mensaje que me quieren enviar por alguna duda en términos de contenidos o alguna duda de la cátedra o algo que quieran plantear a la cátedra, algún problema que tengan, ya sea en la teoría o en la práctica, lo hacen a través de la mensajería de la plataforma Moodle. ¿Sí? Entonces, en la plataforma Moodle vamos a tener una vía de comunicación a través de la mensajería y también van a estar los contenidos teóricos que yo los voy a ir habilitando en la medida que se vaya desarrollando las clases. ¿Sí? Si alguno o alguna tiene intención de no cursar la asignatura porque no puede, no tiene tiempo, por la infinidad de razones que puedan tener, y la quiere preparar como libre para rendirla en cualquier turno de examen, me pide los apuntes de la cartilla y yo les envío los apuntes completos, cosa de que vayan preparando los contenidos para rendirla como quieren. Pero esa me lo solicitan y yo le envío la cartilla de teoría y la cartilla de práctica para que la vayan preparando ustedes y cuando estimen conveniente, cuando estén preparados, puedan rendir la asignatura en las mesas de exámenes. Para quienes quieran hacerla de manera regular o promocional, es la misma modalidad con la que veníamos trabajando el año 2020 y el 2021. Es decir, hay una cantidad de trabajos prácticos, que creo que son 3 o 4, ¿no? Más el trabajo final, que lo van a ir trabajando con los profes de la práctica, con Miguel Rosales y con Ana Müller, los días martes. ¿Sí? Los días martes de 14 a 16 me parece que quedó el horario. Para la teoría, ¿no? Van a estar las clases estas sincrónicas, presenciales, que eventualmente las voy a grabar y las voy a poner a disposición por si alguno no puede acceder en este horario y lo puede hacer en otro horario. Además de las clases, yo voy proponiendo algunas actividades en la plataforma Moodle que tienen que ver con lectura de textos, responder algunas guías, participar en algún foro. Cada una de esas actividades tiene un plazo, ¿no? para participar. Sobre todo las guías son de presentación obligatoria para aquellos y aquellas que quieran promocionar la asignatura, y digamos, la presentación es en las fechas establecidas por la plataforma. Una vez que se vence el periodo de presentación, el trabajo, la guía, está desaprobado, ¿no? Está desaprobado, pero tienen la posibilidad de recuperarlo. Para recuperar, yo voy a dar un nuevo plazo, ¿no? que estará visible ahí en la plataforma,
Y luego de ese plazo de recuperación, que sería a la semana siguiente del primer plazo, quienes no lo presentaron ya está desaprobado y no tienen posibilidad de recuperarlo, ¿sí? No recibo guías por mail, por otra vía, ni por los mails institucionales, ni por ninguna otra vía, ¿no? Solamente a través del Moodle y en el tiempo que hemos establecido en el Moodle. Está por una cuestión de organización. Si no tenemos trabajos prácticos y guías por todas las plataformas y tenemos que andar rastreando dónde está y es muy complicado para la organización de las tareas de lectura en este contexto, teniendo que andar en 5 mails buscando trabajos prácticos y cosas. Entonces, para facilitar la cuestión, y para ustedes también, porque está centralizado en una sola plataforma, que es la del Moodle, los trabajos teóricos, las guías y la actividad de trabajo teórico, solo por el Moodle en la fecha establecida, ¿sí? No se van a recibir todas las guías al final, como muchos quisieron hacer en la cursada anterior, ¿sí? Podrán quedar como regulares y rendirla como regular, pero no acceder a la promoción si no cumplieron con los trabajos teóricos y con los trabajos prácticos en el tiempo que les hemos propuesto. Profe, ¿dónde Sí. podemos conseguir ¿cómo se llama? El programa de la materia de este año? El programa de la materia, mire, Sí. yo lo elevé a la escuela, o sea, yo les puedo dar el programa que elevé a la escuela. Todavía no está aprobado porque el consejo a veces se demora un poco, pero si quieren lo pongo en la plataforma para que lo descarguen desde ahí. Con esa precaución, todavía no está aprobado, digamos. Claro, bien. Falta el proceso ese formal, pero se los paso para que tengan cuáles son los temas y la bibliografía, ¿sí? Bueno, muchas gracias. De nada. Bien. Entonces, los promocionales, cumpliendo con las guías y cumpliendo con los trabajos prácticos, si están todos aprobados, ¿no? Y con más de 7, y el trabajo final con más de 7, como fue en el caso de Radio 1, promocionan la asignatura y ya está. Quienes queden como regular, porque no pudieron cumplir a tiempo con los prácticos, ni con las guías de trabajo, por la razón que fuere, ¿no? Puede haber 200 motivos, no hace falta que lo justifiquen, no es necesario, quedan como regular y rinden la asignatura, ¿no? en los turnos de examen habituales. Profe, ¿hay cartilla? ¿Cómo? Como el año pasado. Si hay. Sí, hay cartilla. Eso es lo que les explicaba al principio. La cartilla práctica sí ya se la van a pasar con todos los trabajos prácticos. La cartilla teórica yo voy subiendo los textos teóricos en la medida que voy desarrollando cada una de las clases, ¿no? Entonces yo las subo en el Moodle, el texto, el material textual, con algunos videos, algún podcast, algún material de apoyo, eventualmente la clase, ¿no? Y las consignas vinculadas a ese texto. Entonces, digamos, la cartilla la van armando en la medida que yo voy subiendo. Si alguien quiere la cartilla completa, me la pide y yo se la paso, ¿sí? De todos modos, yo en el desarrollo de la clase, digo, las clases las preparo cada clase, entonces a veces algún texto lo modifico o agrego otro, saco, ¿no? Porque, nada, cuando voy preparando la clase, me parece que es más oportuno trabajar con un texto o con otro, entonces, nada, pero igual, los temas sí son los mismos, lo que puede variar es el autor o la autora, ¿eh? Pero igual, si quiere la cartilla, alguien me diga, no, yo quiero la cartilla porque no la voy a cursar, la voy a preparar por mi parte, se la doy y se la paso, ¿no? A través del Moodle y nada, y la van trabajando al tiempo de cada uno y de cada uno. Profe, ¿Sí? Si la cursamos libre, ¿también hay que presentar el trabajo final? No. ¿No? No, el examen de libre tiene una parte teórica y una parte práctica y... Por eso era la no. parte práctica, que es la demo. No lo escucho bien. O sea, hay que presentar la demo, perdón, porque creo que está con el micrófono, la cámara, o sea, el cambio. No, está bien, ahora sí. No hay que presentar ningún trabajo.
presentan directamente, se presentan en el examen. El examen, como lo dije, tiene una parte teórica y 4 o 5 preguntas prácticas que las responden, que es diferente, digamos, el regular son solo las preguntas teóricas, el libre tiene unas preguntas teóricas y unas preguntas prácticas, ¿sí? Para lo cual tienen la guía de trabajos prácticos para ir leyéndola y ver cuáles podrían ser las preguntas para tener que ver con las actividades prácticas, ¿sí? Ah, perfecto. Ok, Muchas gracias, profe. de nada. Bueno, otra cuestión, la estructura de la asignatura, al igual que Radio 1, se estructura en 4 unidades. Una primera unidad que trabajamos más la parte de producción, la cuestión de la producción radiofónica, digamos, lo que es el proceso de producción radiofónica, las fases de la producción, algunas cuestiones que tienen que ver con la elaboración del proyecto, y le incorporamos a la parte productiva algunas cuestiones más específicas de la producción de podcast sonoro, ¿no? El trabajo final que proponemos es el proceso de producción de un podcast sonoro, y, digamos, y el proceso de producción, por ahí no tanto en el proceso de producción, pero sí en el proceso de realización y de publicación del podcast sonoro, tiene algunas especificidades que las vamos a desarrollar en la unidad 1, como para que vayan programando la tarea. El trabajo final que tiene que hacer es un podcast, lo tienen que producir, ¿no? Elaborarlo, pensarlo, proyectarlo, producirlo, grabarlo, editarlo y subirlo a las plataformas de streaming, ¿no? De esa manera podemos recuperar todo el proceso de producción. ¿Cómo? ¿Las plataformas de streaming serían Twitch, YouTube, Facebook o algún grupo en general? Ninguna de las que dijo son de streaming, salvo YouTube. No, es una Twitch plataforma. es de streaming, profe. Twitter no. No, Twitch. Twitch. No Disculpa, Twitter Twitch. te entendí. Sí, pueden usar cualquiera, la que quieran. Nosotros sugerimos, pero no es obligatorio que la utilicen, esa es Anchor, ¿no? Anchor, que es una plataforma que tiene, la ventaja que tiene es que todo el proceso lo hacen desde el celular, porque tiene una aplicación para celular, pueden grabar, editar, sindicar el episodio y subirlo todo en un mismo proceso, agregándole los logos del canal, digamos, del podcast, todo lo que quieran. Entonces, sugerimos esa, pero si quieren trabajar con algunas de estas que vos dijiste, o alguna otra que aparezca, hay infinidad de plataformas de asistencia para producción de podcast, algunas son gratis y otras son pagas, ¿no? Lo que les sugerimos es que vayamos por la gratis, ninguna paga, y que lo puedan subir por esa vía. Pero eso, es que yo tengo Twitch Prime, la cuenta que se paga mensualmente, pero por eso la duda. Bueno, si usted la paga, hacelo por esa vía. Eso, lo ideal es que esté en alguna plataforma de streaming que circule, ¿no? Que esté presente en alguna para que puedan reconocer el proceso, ¿no? Que pueda estar en Spotify, que pueda estar en Apple Podcast o en Google Podcast, en alguna o en todas, ¿no? De esas plataformas de streaming. Pero la que utilicen, no vamos a orientarlo. El tema es que se apropien de la que les resulte más práctica, más amigable para todo este proceso, ¿sí? Lo que vamos a evaluar es que lo han hecho, que está subido, y bueno, obviamente la calidad estética y el tratamiento informativo de contenidos que hagan de la temática que les sugerimos, que en principio nos parece que que puedan trabajar alguna cuestión vinculada a la pandemia, con alguna mirada un poco original de la pandemia, que puedan pensar una mirada original en torno
a la pandemia, educación y pandemia, trabajo y pandemia, juventud y pandemia, niñez y pandemia, no sé, la que se les ocurra, ¿no? La van a ir trabajando con los profes de trabajo práctico, pero que puede hacer un abordaje creativo, ¿no? Original, de alguna de las dimensiones que la pandemia de la COVID-19 ha afectado, ¿no? en nuestro contexto, ¿sí? Que puedan tener una mirada particular de esta situación y de algún fenómeno, ¿no? Social, cultural, vinculado con esto. Pero eso lo van a ir trabajando con los profes de práctica. Entonces, retomo un poquito. Dijimos, la asignatura se estructura en 4 unidades. La primera unidad vamos a trabajar aspectos productivos y realizativos de los materiales sonoros, en general, radiofónicos, pero adaptados, ¿no? También a la modalidad de los podcasts. La segunda unidad vamos a trabajar géneros periodísticos, ¿no? La idea es introducirnos un poco a algunas discusiones que tienen que ver con los géneros periodísticos, qué son los géneros informativos, cómo se clasifican, qué particularidades tienen los géneros informativos en radio, qué particularidades tienen los géneros informativos en las plataformas, en el podcast, en la producción de podcast, o algunas discusiones que se dan en torno al informativo, qué informativos, qué parte de qué formatos dentro de los géneros informativos se ajustan más a la modalidad del podcast, ¿no? O cuáles de estas modalidades tienen más presencia en los distintos canales de podcast que hay hoy en día. Y bueno, y ahí vamos a ver específicamente dentro de los formatos informativos la cuestión de la entrevista. Vamos a profundizar un poco en la entrevista, en herramientas para las entrevistas radiofónicas. Y básicamente eso, ¿no? La unidad número 3, abordamos un poco lo que son los géneros más narrativos, la narratividad en la radio y en lo sonoro, en la comunicación sonora. Y acá, dentro de lo narrativo, vemos, digamos, cómo se plantea la oralidad y la narratividad dentro de la radio, cuáles son las estrategias que podemos desarrollar para darle una expresividad narrativa a los relatos, ¿no? Radiofónicos, y revisar un poco lo que son los géneros de ficción en radio y ver también un poco los géneros de ficción y la narratividad en los podcasts, que si algo tienen de singular los podcasts es que han revitalizado o han revivido los géneros de ficción que en la radio de pronto habían sido desplazados por los géneros y los formatos más informativos y el magazine, ¿no? El podcast revive un poco lo que son los formatos de ficción y vamos a tratar de revisar un poquito esas cuestiones. Y en la unidad número 4, perdón, vamos a trabajar vamos a problematizar en torno a algunas de las transformaciones que las plataformas digitales, los medios sociales, la internet en general, producen, ¿no? Las transformaciones que producen a la comunicación radiofónica y a la comunicación sonora, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta de la asignatura para esta cursada de teoría y práctica de Radio 2, ¿no? Que puedan profundizar un poco en los procesos de realización, de producción, pero al mismo tiempo también reflexionar un poco acerca de esas herramientas, de cómo se construyen, de cómo pensar lo periodístico, cómo pensar lo narrativo y cómo pensar el impacto de las tecnologías de Internet en la comunicación sonora. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Te lo he dicho hasta aquí.
Yo mientras me tomo un mate. No, la verdad no sé. Bueno, entonces, en cuanto a los requisitos, yo le dije los trabajos prácticos en tiempo y forma, las guías teóricas o las actividades teóricas en tiempo y forma, y lo que vamos a hacer es un parcial que lo vamos a tomar al finalizar la cursada. La cursada dijimos que termina el 6 de julio. A mitad de julio tenemos las 2 semanas de receso, con lo cual, para que disfruten bien de la semana de receso, ahí, digamos, el parcial estaría después de esa semana de receso. Así van descansando pensando en radio. O sea que yo calculo que el lunes 26 tomaríamos el parcial y el lunes 2 de agosto tomaríamos el recuperatorio. Digo calculo, porque por ahí analizamos cómo van llevando la práctica y si vemos que necesitan una semana para terminar el trabajo final, a lo mejor el parcial lo adelantamos al 5 de julio, antes del receso, y dejamos el recuperatorio para después del receso, así les queda una semana para terminar el trabajo práctico integrador que por ahí les lleva más tiempo de edición y todo eso. Así que, en principio, ¿no? O sería el 5 de julio o el 26 de julio luego del receso. Eso les voy a informar, ¿no? con antelación para que vayan preparando. De todos modos, si ustedes van preparando las guías de trabajo, ¿no? Si las van realizando, digamos, las preguntas giran en torno a las temáticas que yo, digamos, que después trabajamos en las actividades que les propongo en el Moodle, con lo cual, si van llevando la cursada, digamos, después pueden estudiar directamente de los resúmenes que van preparando. Bien. Ahí preguntaron cuántas guías IRP son y después otra pregunta es si deben conformar grupos. Para los prácticos sí, trabajan en grupo, para las teorías no. Las teorías son individuales. ¿Sí? Las guías, y depende de la cantidad de clases. Nosotros estamos calculando 9 o 10 clases, depende, yo no sé, porque los feriados, yo no sé si la semana del 25 me parece que ahí es semana de examen, no tomamos clase, y después junio no sé si hay algún feriado que caiga el lunes, pero en principio son 10 u 11 clases, ¿no? Y cada una tiene su correspondiente guía. Entonces, calculale eso. Y los trabajos prácticos, los trabajos evaluables, son 4 más el trabajo final, ¿sí? Que es el trabajo un poco integrador. Pueden trabajar individual, ¿sí? Si les resulta más práctico trabajar de manera individual, tanto la teoría como la práctica, lo hacen individual. De todos modos, la cuestión de la práctica la conversan con los profes de práctica, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Aquí uno de los compañeros pregunta de cuántos integrantes son los grupos. La cantidad de integrantes, la de los grupos de práctico lo hablan con el profe de la práctica. Yo creo que es ¿Con el entre profe 3, Rosales? el profe Rosales o la profe Müller. Van a estar, es una sola comisión que después se van a dividir el seguimiento de los grupos entre los dos profes. Igual que pasó en Radio 1, los que cursaron Radio 1 van a hacer más o menos lo mismo. Es una sola comisión, una sola actividad práctica, clase práctica, y el seguimiento de los grupos lo hacen con uno u otro de los profes. Los grupos me parece que eran de 3 o 4. 3 o 4, no más de 4. Me parece que era 3 la norma, y por ahí al final, como quedaban algunos boyando porque se habían disuelto algunos grupos, terminaron algunos de 4 para poder cerrar. Pero yo creo que era de 3 el máximo, ¿sí? Eso mañana
los profes de prácticos te van a indicar bien qué cantidad. Profe, ¿y en la teoría seguimos con las guías de lectura? Exactamente, Daniela. Ah, bien. ¿Sí? Van a tener que desarrollar esas guías de lectura. Y les sirve después como resumen para el estudio. Esa es que accedan a los textos y que después les sirva para estudiar en el parcial, ¿sí? O para el final. ¿Dónde van a estar las guías? Otra vez, ya lo expliqué. Todo en Moodle. Las guías de trabajos teóricos es todo en el Moodle. Todo va a estar en el Moodle. ¿Sí? Ahí las van a encontrar. Como En la se medida dijo, que yo voy desarrollando las clases, voy subiendo las guías. Las guías pasadas ya van a quedar ahí, pero vuelvo a repetir, tienen un tiempo de presentación. ¿Sí? Yo, en general, si las guías no son muy largas, doy una semana. Si son un poquito más largas, doy 2 semanitas. Pero el que no la presenta o la que no la presenta en tiempo está desaprobada, la puede recuperar en un tiempo determinado, y una vez que se pase ese tiempo de recuperación, ya no se va a poder recuperar. Y para poder promocionar, tienen que tener al menos el 80% de las guías, ¿no?, aprobadas. Todas van a estar en el Moodle a partir de mañana, que quiero ajustar la última, la primera guía, que no es una guía, es una actividad, un foro, ¿no?, más bien simple, pero ya hay una actividad que está subida. ¿Sí? La semana que viene, cuando empecemos a desarrollar más los textos teóricos, ahí ya van a estar las primeras guías teóricas. ¿Sí? entonces, profe, usted pasa la cartilla y las guías para los que queremos usar libros. Pedímelo, solicitámelo por mensajería de Moodle, así yo te la envío, ¿sí? Sí, profe, que me estoy registrando y no sé cómo tengo que registrarme, de verdad. ¿Vos tenías usuario de Moodle? No que recuerde, profe. Y bueno, entonces vas a tener que pedir un usuario o sacar un usuario. No sé cómo se saca eso. ¿Cómo sacan un usuario? Ahí, en todo caso, como decían los chicos, en la Hay que plataforma... ir a la página de la facultad, directamente ahí se te deriva a la plataforma Moodle, te creas un usuario, una contraseña, y ahí te aparece la opción para elegir la carrera que estás y las materias en las que te vas a matricular. En la parte de la facultad estoy en la computadora, estoy aquí viendo. Estoy en la página de la facultad, pero ¿en qué Ahí pasaron Ahí el te link. aparece, ahí paso el link. Ahí estaba el link hace un rato, lo pusieron, me parece. A ver, por favor. ¿Lo copias vos, Anita? Sí, Ok. ahí lo mando. Ahí está el link y se registran en el Moodle y después se matriculan en la asignatura. Tienen que buscar teoría y práctica de radio 2 y se matriculan con la clave que les di. El link que pasaron me manda directamente a la página de la facultad y de ahí se queda. Y busca estudiantes, ahí dice. Me lo voy a estar viendo un ratito, así que pongo un ratito la cámara, profe. Te escucho medio bajito. Sí, es que estoy usando el micrófono de la cámara y no el micrófono del auricular. ¿Qué me decías? No, que voy a poner un ratito la cámara y el micro para... Lo escucho, pero estoy leyendo esto. Bueno, bien. Fíjate, ahí vas a poder ver todas las indicaciones para poder registrar. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno. Estoy, digamos, algunas cuestiones más generales quería charlar hoy. Voy a compartir la pantalla. Vamos a...
Un segundito. Ahí se ve. Bien. Ok. Algunas cuestiones que estas son algunas reflexiones que he retomado de algunos autores que han reflexionado en torno a la radio, a cuáles son algunas de las problemáticas de la radio, por ahí no tanto en factores tecnológicos, sino más que todo pensando en qué espacios interviene, ¿no? En qué espacios interviene en términos sociales y culturales. O sea, nosotros Emiliano, ahí están cuando poniendo en el chat que se te escucha mal. todos me escuchan mal, Sí, o algunos. Se lo escucha como lluvioso, profe. Yo ¿Sí? lo escucho bien. A quien escucho mal ¿Todos? es a Anita, que se le escucha súper con mucho eco. ¿Con mucho eco se me escucha? No, o sea, yo lo escucho súper lluvioso, o sea, como si hubiera lluvia, digamos. No, usted no, profe. A Anita. Anita la escucho con eco. A los demás no los escucho. Capaz que sea tu parlante, si todos escuchan bien, capaz que es el tuyo, Dani. Yo no salgo y entro, no. A ver, capaz que es el mío. Bueno, me acerco un poco más la compu, pero teóricamente siempre funciona bien. Ok, entonces, algunas reflexiones en torno a la radio de hoy. Decíamos que la noción que nosotros pensamos la radio no tanto como un medio de información, como un medio para transmitir mensajes, sino que además de un medio para transmitir mensajes, la radio también es una práctica y sobre todo es una práctica social y cultural. ¿Por qué decimos que es una práctica social y cultural? Porque la radio es un medio de comunicación, es una forma de comunicación, un lenguaje y una herramienta de comunicación de las sociedades, de las comunidades, en la cual las personas, ¿no? Las personas se apropian de esa tecnología, ¿no? De una tecnología para transmitir información y poner en vínculo una comunidad, ¿no? Y le dan un uso singular a esa tecnología. De hecho, digamos, no solamente hay una sola radio, ¿no? Digamos, la radio no es un medio para transmitir información o para pasar publicidades, no solamente hay radios comerciales, sino que hay radios comunitarias, ¿no? Que las comunidades, los barrios o las organizaciones gestionan para poner en relación a un barrio, a una comunidad, etc. Hay radios escolares en las cuales los estudiantes primarios, secundarios, utilizan este medio para conformar y para potenciar los vínculos en una comunidad educativa. Hay radios estatales o radios públicas en las cuales el Estado toma la radio como una herramienta para potenciar las políticas públicas, no solo las políticas públicas de comunicación, sino el resto de las políticas públicas. Y eso, en el contexto de la pandemia, yo creo que ha quedado, ha reforzado mucho más esa presencia social de la radio en nuestras sociedades. Yo creo que quizá más que en otra época, si bien es cierto que gran parte de las prácticas cotidianas que desarrollamos en nuestra cotidianidad están mediadas por las plataformas y por las aplicaciones que utilizamos con nuestros teléfonos celulares y con la internet, etc. La radio, quizás más que la televisión, ha ocupado en términos de estrechar los vínculos o contribuir al modo en que gestionamos la pandemia, ha sido una herramienta quizás mucho más utilizada y más difundida
incluso que la televisión, ¿no? La televisión tiene una serie de dificultades, ha tenido al comienzo una serie de dificultades para poder desarrollar programas, salir al aire, por las restricciones, por más que eran personal, digamos, ¿cómo es que se llama? Cuando es se me fue la palabra. Que, bueno, digamos, personal esencial, la radio, digamos, a partir de la posibilidad de transmitir desde cada uno de sus hogares y poder desarrollar esa práctica comunicacional desde los propios hogares, me parece que ha sido mucho más efectiva para poner en relación comunicativa a las comunidades y a los grupos. Entonces, digo, la radio como medio de comunicación, como práctica sociocultural, ¿no? Sigue teniendo una presencia fundamental y que se ha ampliado en este contexto, si hablamos no de la radio solamente, la radio, ¿no? Entendemos por la radio la transmisión a través de las antenas hertzianas, sino nuevos formatos de comunicación sonora, como pueden ser las radios en internet, y creo que es llamativo, significativo, por ejemplo, radios como Futurock, ¿no? Futurock FM, que son radios ¿cómo es? Radios que emiten solamente a través de internet. O los podcasts, ¿no? Los podcasts como formato de comunicativos han tenido una gran explosión en los últimos, durante la pandemia. Me dicen que se escucha con lluvia. No sé si será, no sé, el ventilador de la computadora. Pongo un micrófono y me dicen si se escucha mejor, ¿sí? Ponemos el micrófono y vemos si se escucha bien. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Ahora yo no lo escucho, profe. Recién lo escuchaba perfecto. No se te escucha, Emiliano. Me parece que es el ventilador de la computadora. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, ahora Ok. sí. Esperen que le subo la ganancia, que le bajo la ganancia para que no se escuchen los ruidos de afuera. Pero un segundito. ¿Qué pasa? A ver. Un segundo. Subimos la ganancia un poco. Hola, hola, hola. ¿Mejor? Hola, hola, hola. No, ahí está saturando un poco. Ahí estamos. Creo que ahí vamos. ¿Sí? Ok. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, tenemos que la radio ha logrado sostener una relación con los públicos, no solamente por los contenidos, sino también por las formas en que esos mensajes se han configurado. Y eso, digamos, en la pandemia es un caso particular, pero, digamos, en la normalidad, sin pandemia, la radio digamos, sigue manteniendo ese vínculo con las sociedades a partir de las modalidades de la oralidad. Eso lo hemos dicho. La forma comunicativa que propone la comunicación sonora a través de la radio, ¿no? Esta forma más cercana, pero sobre todo la apropiación que la gente hace de la radio tomando esta herramienta como digamos, con una mayor facilidad para apropiarse de esta herramienta, para poner
para poner en funcionamiento dinámicas comunicativas que permitan establecer vínculos, eso hace que la radio como medio siga teniendo una importante presencia. Y sobre todo pensando en esto, en la diversidad, no solamente en radios comerciales, sino radios comunitarias, radios escolares, radios universitarias, radios públicas, radios alternativas, los podcasts sonoros, donde hay también una diversidad de formatos y de géneros, desde lo informativo hasta las reflexiones políticas, ficcionales, etc., ¿no? La comunicación sonora, a pesar de que esta sociedad, ¿no?, a veces se la define como una sociedad netamente audiovisual, ¿no?, lo sonoro todavía tiene un estatus muy, muy presente como forma de comunicación, como espacio de comunicación. Por otro lado, lo que dice García Canclini, dice que él advierte una serie de problemas en la radio, ¿no? Advierte algunos problemas que es que en la radio se habla mucho, dice, pero se narra poco. Hay poca narración, hay poca estructura narrativa, sino que se habla, digamos, se dice cualquier cosa, ¿no?, de cualquier modo, y no hay una cuestión narrativa de fondo que de pronto haga más expresiva las formas de comunicación, ¿no? Y permita hacer más rica, ¿no?, las formas de comunicación incorporando las cuestiones narrativas, ¿no? Porque digo, la oralidad no solamente implica hablar, ¿no?, sino implica hablar con estructuras narrativas, contar cosas, y esas formas narrativas, esas formas de contar, responden a ciertas estructuras, que muchas veces, ¿no?, las incorporamos de manera inconsciente, pero cuando narramos una historia, ¿no?, hay recursos narrativos que debemos recuperar para hacer esa historia más interesante. Y cuando hablamos de una historia no solamente hablamos de lo ficcional, sino contar la realidad misma. ¿Cómo contamos una noticia? ¿La contamos bajo el formato informativo duro o la contamos o la narramos para que, digamos, sin apelar a recursos que, digamos, que no contribuyan a la objetividad o que no digan cosas certeras, pero sí, digamos, podemos recuperar elementos de lo narrativo para que esa narración, esa cosa que le contamos a los oyentes sea más interesante y sea más audible, ¿no? Que la radio no sea simplemente un sonido de fondo en las casas o en los trabajos, sino que realmente de pronto sea un texto que amerite ser escuchado y ser disfrutado cuando se lo narra. Y eso, a veces, ese esfuerzo por la estética de los formatos radiofónicos, uno lo encuentra con más frecuencia en los podcasts, ¿no? Cierta meticulosidad en lo narrativo, pero muchas radios en vivo también toman la precaución, ¿no?, de guionar y establecer cómo se narra esa historia, ¿no?, tomando el programa como una historia que quiero contar y en qué momento voy contando los distintos momentos, las distintas tematizaciones. Otra cuestión que va a plantear Omar Rincón es esto sobre lo que hablábamos un poco en el trayecto de Radio 1 cuando hablábamos de las audiencias y que de alguna manera cuando hablemos del proceso de producción radiofónica lo vamos a trabajar también. ¿Qué radio hacemos? ¿Qué tipo de contenido? ¿Sí? Digamos, poder advertir para qué sirve la radio, para qué le sirve la radio a la gente, o qué radio la gente quiere, ¿sí? Y acá hay toda una discusión entre si lo que manda es la demanda, ¿no?, si los que mandan son los públicos, o si uno hace la radio para que lo escuche los públicos que de alguna manera pueden llegar a coincidir
con el pensamiento o con las temáticas. Pero de todos modos, la reflexión en torno a la audiencia, la reflexión en torno a para qué le sirve la radio a la gente, me parece que es una discusión o al menos una reflexión que, sobre la cual tenemos que plantearnos en el momento de hacer un programa de radio o de elaborar una propuesta comunicacional sobre soporte radiofónico o el soporte sonoro. Otras cuestiones que se discuten en la actualidad son el modo en que la radio, ¿no?, y los contenidos sonoros se adaptan a nuevas formas de comunicación, que son las formas de comunicación colectivas, ¿no? Como ustedes saben, digamos, ese esquema tradicional de la comunicación que durante mucho tiempo fue hegemónico en la mirada de la comunicación de los medios, ese esquema lineal de la comunicación que dice que hay un emisor, ¿no?, y hay un receptor, que el emisor es el que emite un mensaje y al receptor solo le queda la función de recibir el mensaje, ¿no? Y que hay un canal, que ese canal puede ser el visual, el radiofónico, puede ser artístico, pero digamos, en todo caso hay un emisor que emite y un receptor que recibe. Digamos, si hay algo que se está transformando en el esquema de la comunicación a partir de las modalidades de la Internet más participativa, lo que se denomina la Internet 2.0, es que la comunicación asume nuevas modalidades, ¿no? Son formas de comunicación colectiva. El receptor ya no es receptor en las redes sociales, sino que también quiere ser partícipe, quiere emitir también, quiere ser emitor, quiere ser interlocutor, ¿no? Y así el receptor se convierte en usuario de una plataforma o de un medio. Y los saberes o las discusiones o las noticias se las desarrolla de manera colectiva, ¿no? A lo que tienden gran cantidad de medios, no todos, pero hay como una tendencia a estas formas colectivas de comunicación, ¿no? Las redes sociales son un ejemplo de ello, ¿no? YouTube, los mismos podcasts, Twitter, Facebook, ¿no? Todas las redes sociales, todas las formas sociales de producción de contenidos son nuevas formas. Frente a eso, ¿no?, los medios de comunicación tradicionales, ¿no?, los medios de comunicación tradicionales que tenían ese esquema lineal de la comunicación, tienen que resignificarse, tienen que ver de qué manera, ¿no?, incorporan a las audiencias dentro de su esquema productivo para dar lugar, para permitir, ¿no?, la construcción de comunidades de escucha o comunidades de usuarios en la cual los usuarios también pueden participar en la emisión de mensajes, ¿no? Y hay diversas estrategias y diversas modalidades que los medios de comunicación deberán empezar a pensar, ¿no?, ya no solo en la participación, como hacía la radio tradicional, de permitir un mensaje, que pasen un mensaje o que elijan un tema o que hagan una pregunta, sino pensar en nuevas formas creativas para que la comunicación o la información que produzca ese medio, llamémosle radio, en una plataforma como Internet, puedan ser formas colectivas, participativas de producción y de comunicación. Y esto, digamos, se vincula también con otra cuestión de la que hablan algunos teóricos, ¿no?, que la radio sigue siendo el recurso de lo popular más colectivo que tenemos en nuestra región. La radio sigue teniendo una, digamos, presencia en lugares, ¿no?, donde otros medios no permiten poner en relación comunicativa a las comunidades. Y digamos, cuando hablamos en relación comunicativa, que se traten los temas de esa comunidad, que se aborden las problemáticas, ¿no? Yo este año me tocó hacer un relevamiento de medios en la provincia de Salta y uno encuentra, ¿no?, que en toda la provincia de Salta lo que aparece como más difundido es la radio, ¿no? Digamos, el medio
digo, si uno, digamos, el mapa de medios en la provincia de Salta, ¿no? Salvo en las ciudades capitales de departamento, ¿no? que centralizan eventualmente una diversidad de medios, en el resto de la provincia, en la mayoría de los municipios o poblados de la provincia, lo único que tienen como medio de comunicación que emite noticias locales es la radio, ¿no? Y muchas veces no son radios comerciales ni grandes radios, sino al contrario, son pequeñas radios gestionadas por los miembros de la misma comunidad o a veces por el municipio, ¿no? Entonces, la radio constituye el recurso de lo popular más colectivo en la medida que incorpora tematizaciones, pero no solo las temáticas de lo popular y de lo local, sino las formas de hablar de lo local, ¿no? Las formas de hablar, las músicas, los sonidos, ¿no? Las narrativas, las formas de contar propias de lo local y de lo popular, de los sectores populares que habitan ese contexto en el cual la radio se desarrolla. Y también la radio, de alguna manera, sobre todo en ese contexto, sigue siendo el medio más político, ¿no? Donde a veces la política aparece de manera como más descarnada, ¿no? o más frontal, ¿no? El debate político, la discusión política es como mucho más frontal que en los otros medios de comunicación. Y yo no sé si esto es malo o es bueno, ¿no? Uno después puede valorar, pero es un hecho que los posicionamientos políticos en la radio son como muchos más frontales que los otros medios, donde, si bien todos los dueños de todos los medios tienen un posicionamiento político, pero esa preferencia política como que la buscan esconder un poco más. En la radio no, ¿no? En la radio los problemas de la gente aparecen de manera descarnada, o de manera bien frontal, los posicionamientos de los periodistas aparecen como frontalmente, y las discusiones políticas se dan de una manera mucho más frontal. En televisión, cuando la gente empieza a discutir, un rato está bien y después como que tratan de sacarlo del aire, ¿no? En cambio, en radio eso como que se alienta, ¿no? Y permite alimentar también la dinámica y la presencia de la radio en la sociedad. Otra cuestión que tiene que ver que la radio hoy se integra a un ecosistema mayor, ¿no? Eso me parece que algo habíamos hablado el año pasado con el texto de Agustín Espada, ¿no? El ecosistema, digamos, el ecosistema de medios se ha diversificado, ¿no? Hasta hace no mucho más de 10 años teníamos la prensa gráfica, la radio, ¿no? AM o FM, y los canales de televisión de aire o de cable o satelital. No había, el ecosistema era como muy restringido de los medios periodísticos, ¿sí? Después se empiezan a incorporar como es los sitios en internet o los diarios online, y, ¿no? En la actualidad la gente se informa de una mayor diversidad, de una mayor diversidad de maneras, ¿no? No solo nos informamos a través de la radio, de la televisión y de la prensa gráfica, sino que sobre todo a través de internet y a través de aplicaciones de celular, que pueden ser las redes sociales o WhatsApp, ¿no? O como es, aplicaciones de mensajería que sirven, ¿no? Para poner en circulación algunas noticias, ¿sí? Entonces, nada, reflexionar en torno a cómo hacer para que ese contenido sonoro que nosotros producimos pueda llegar a usuarios que de pronto, digamos, no están escuchando la radio o no se conectan directamente a un canal online, un canal digital sonoro, ¿no? Ver algunas otras estrategias para ver cómo en ese ecosistema de medios mis contenidos o los contenidos de nuestro programa radiofónico, ¿no? O sonoro puedan insertarse, integrarse en ese gran ecosistema, ¿no? Y esto, digo, también impacta esto, digo, no solo como productores, nos obliga a ser más creativos en esto, en narrar, en establecer formas narrativas más
más diversas, más enriquecidas, ¿no? Ver cómo nos vinculamos con las otras redes, ¿no? Y esto también tiene que ver con la forma de sustentabilidad, ¿no? Los medios tradicionales, las radios tradicionales tienen que ver cómo se integran en este nuevo ecosistema o en este ecosistema más diverso, ¿no? De modo de subsistir, ¿no? En términos económicos, ¿no? Y de presencia, porque, ¿no? Los medios tienen que seguir sosteniéndose y sosteniendo a sus empleados también. Otra cuestión importante es que la comunicación radiofónica se afirma como un derecho, ¿no? Como el derecho a la comunicación sigue estando vigente, por más que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha tenido sus modificaciones. Digamos, en la Argentina la comunicación audiovisual, sea la radio y la televisión, siguen siendo un derecho que el Estado trata de garantizar, y esto, digamos, tiene digamos, como efecto, por decirlo de alguna manera, que el Estado debe asegurar el financiamiento de la comunicación radiofónica en todo el territorio, ¿no? A través de programas, proyectos, convocatorias, ¿no? Para radios comunitarias o radios estatales, ¿no? Que en el caso de la radiodifusión y la televisión también hay unas líneas de financiamiento que se denominan FOMECA, que los pone en marcha el ente nacional de comunicación, que es el ENACOM, ¿no? Pero bueno, ahí la comunicación radiofónica sigue siendo un derecho, ¿no? Y la radio por aire, la radio hertziana, entra dentro de los servicios que el Estado tiene que garantizar de alguna manera para todo el territorio, para que cualquier habitante en cualquier parte del territorio pueda acceder a la comunicación audiovisual. Cosa que, digo, no se cumple 100%. Uno, sobre todo si va a los municipios más alejados, ve que ese derecho se cumple a medias en algunos lados y en otros lados se lo cumple con una mayor oferta comunicativa. Bien, la radio sigue siendo escuchada, digamos, hay unas encuestas sobre los consumos culturales, consumos mediáticos en la Argentina, que se hace todos los años. La Argentina escucha, el 86% de la población encuestada dice que escucha radio al menos una vez al día. En general, el tiempo de escucha está entre 5 y 8 horas diarias, ¿no? Y muchas de las personas hoy no solamente escuchan radio en las radios tradicionales, sino que se va incorporando las formas de escucha a través de Internet o los celulares, ¿no? Cosa, digamos, y la posibilidad de escuchar cuando uno se está moviendo, ¿no? Ir escuchando radio, contenidos sonoros mientras uno se va trasladando. Esto ha sido una ventaja, pues ha ampliado el público que habitualmente escuchaba radio. Pero además de estas transformaciones, ¿no?, que hemos señalado, o este estado, esta reflexión sobre el estado de la comunicación radiofónica, lo que hay algunos aspectos, algunos eventos que han transformado no solamente a la radio, sino que han transformado a la sociedad, ¿sí? No solamente a la comunicación radiofónica o a la sociedad. Omar Rincón habla de los meteoritos, ¿no?, que han transformado, los meteoritos que han caído, ¿no? Vieron que, bueno, dicen, hay algunas de las teorías que los dinosaurios, digamos, desaparecieron y surgieron nuevas formas de vida, ¿no? A partir de que cayó un meteorito y cambió todo el ecosistema y toda la ecología del planeta, y hizo que algunos seres, algunos animales desaparecieran y aparecieran nuevos. Bueno, en términos comunicacionales hubo una serie de meteoritos, ¿no?, que han transformado profundamente la comunicación y la sociedad, ¿no? Una de esas transformaciones, dice Omar Rincón, es el combo, ¿no?, Internet más celulares
más redes, ¿no? Más las aplicaciones. O sea, la plataforma de comunicación, que es la Internet, más los dispositivos, más el software o las aplicaciones. Este combo de plataforma, dispositivo y software ha transformado el modo en que las personas en nuestra vida cotidiana nos comunicamos habitualmente e indirectamente ha transformado también las formas de producir comunicación mediática por parte de los medios masivos. Esto ya lo hemos comentado en los puntos anteriores. Como un segundo meteorito, dice Omar Rincón, tiene que ver con nuevas ciudadanías, con, digamos, las formas de ciudadanías que se van desarrollando, digamos, los sujetos que reclaman, ¿no? Derechos, ¿no? Hay más derechos, los colectivos sociales reclaman más derechos y esas demandas de derechos el Estado los va concediendo, ¿no? Derechos de los, digamos, hay nuevas ciudadanías, los pueblos originarios, el feminismo, ¿no? La cuestión de género, las diversidades sexuales, digamos, distintas formas de ciudadanía, los barrios populares, no sé, digamos, hay nuevas formas de ciudadanía que van reclamando, ¿no? Y van adquiriendo derechos, ¿no? Eso implica, digamos, nuevas formas de expresión de las demandas, ¿no? No todas esas formas de ciudadanía y esos reclamos por derechos se realiza de la manera en que la sociedad, ¿no? A veces utiliza para reclamar derechos. No sé, qué sé yo. Hay formas más o menos violentas de poder reclamar un derecho, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo. Muchas veces el derecho a la tierra se reclama tomando tierras porque no tienen terreno para vivir. Muchas veces el trabajo se reclama manifestándose o poniendo mantas en la peatonal para poder comercializar y poder tener el derecho al trabajo, ¿no? Digamos, hay distintas formas de expresar ese derecho, ¿no? A veces son manifestaciones, otra vez, digamos, hay formas más o menos violentas de poder reclamar los derechos de estas ciudadanías que van emergiendo. A veces esas expresiones se transforman en derechos, se transforman en leyes, o a veces también se transforman en políticas públicas que también se han ampliado. Digo, hablamos recién de las políticas públicas de comunicación, ¿no? El derecho a la comunicación es algo relativamente nuevo, ¿no? Que antes del 2009 no se lo concedía como tal. Entonces las políticas de comunicación no solamente encaradas a los medios tradicionales, sino también al ciudadano, ¿no? Política de comunicación que pueda opinar acerca de la radio, de la televisión que mira, que ve, que escucha, ¿sí? O también esto de poder llevar los medios de comunicación a lugares donde no hay, o financiar, ayudar al financiamiento de los medios que están en las zonas más alejadas. Digo, hay todo un nuevo, digamos, un Estado mucho más dinámico, con formas de derecho, ¿no? Que, digamos, en algunos periodos políticos esos derechos van en escalada, en otros periodos políticos, ¿no? Los derechos van en retroceso, ¿no? Obviamente hay gobiernos que avanzan en derechos, ¿no? Que dan más derecho a la ciudadanía, y hay gobiernos que por el contrario retroceden, ¿no? Tratan de quitar derechos, ¿no? Y esto lo hemos visto en los últimos años en nuestro país claramente, ¿sí? Un tercer punto o un tercer meteorito son la emergencia de nuevos sujetos, ¿no? Estas nuevas ciudadanías se configuran a partir de nuevas subjetividades o nuevas sensibilidades, ¿no? Son formas de sujeto, decimos nuevas, pero quizás no sean nuevas. Lo que es la novedad es que ahora se hacen visibles, ¿no? Personas de transgénero hubo quizás siempre, pero ahora lo que están es que son visibles, se hacen visibles, reclaman visibilidad, reclaman derecho, reclaman ser incorporados, reclaman ser escuchados, reclaman ser vistos, ¿no? Y esas nuevas sensibilidades, ¿no? que emergen
a la opinión pública, la cuestión de los feminismos, la cuestión de género, lo indígena, la pobreza, los desocupados, digamos, son formas que son sensibilidades distintas y formas narrativas diferentes a las que habitualmente aparecían en la radio, ¿no? Hay formas diferentes de contar, ¿no? Y tenemos, digamos, las radios, ¿no? Cuando se aborda esas temáticas, deberíamos dar cuenta de esas sensibilidades diferentes, ¿no? Formas diferentes de sentir, esas formas diferentes de pensar, de ser en el mundo, ¿no? Uno puede pensar que la única forma de ser en el mundo es, no sé, trabajar en una empresa o en el Estado, y de pronto hay otras formas como la indígena, que la forma no es trabajar, sino la subsistencia es, entonces, admitir esas otras formas de ser y de estar en el mundo. Y eso tiene que ver con estas nuevas sensibilidades, ¿no? Entonces, esas formas distintas de ser y de estar en el mundo tienen otras narrativas, tienen otras cosas que narrar, que contar, y lo cuentan de otra manera distinta, ¿no? Entonces, la radio no solamente tiene que dar cuenta de esas ciudadanías diferentes, sino que debería dar cuenta de esas otras formas narrativas, ¿no? Poder escuchar más, que la radio no solamente hable, sino también que escuche, ¿no? Y que cuando hable lo haga desde estas otras narrativas, cuando cuente sobre estos grupos, sobre estos sujetos, de estas subjetividades, ¿no? Sujetos, lo haga desde sus propias narrativas y no desde las narrativas, ¿no? Propias, ¿no? de la cultura hegemónica, si se quiere. Otros cuestionamientos que van a hacer los autores respecto a la radio, que digamos, que apuntan a despabilar un poco lo que es la producción radiofónica en la actualidad, lo que dice es que hoy la radio está formalizada, ¿no? Y acá juega Omar Rincón con el término formalizada, ¿no? Que es muy formal, le dice formalizada por el formol. Vieron que el formol es una sustancia que se utiliza para dormir a los pacientes en intervenciones médicas. Entonces está formalizada, está como lleno de noticias, muy pocos formatos diferentes, ¿no? Algunas entrevistas y música, como que por ahí cambian los temas, pero la mayoría de las radios es como una repetición de los mismos contenidos y de las mismas maneras, ¿no? Entonces, nada, digamos, el tema es revisar un poco los modos en que se narran. Por eso decíamos al principio, no solamente de estas nuevas narrativas para dar cuenta de las nuevas sensibilidades, que eso enriquecería y diversificaría mucho más a los contenidos radiofónicos, sino también pensar un poco más en las formas narrativas con que desarrollamos nuestra propuesta de comunicación sonora. ¿Por qué? Y porque dice, más que contar historias, lo que hacemos los comunicadores en radio es querer ilustrar a la gente. Y esta es una cuestión que muchos comunicadores también, digamos, pecan, ¿no? Sobre todo aquellos comunicadores o comunicadoras más exitosas, entre comillas, o más seguidos, ¿no? Tienen como una posición de ilustrar al buen salvaje, como diría alguna literatura, ¿no? Entonces, en esa ilustración de los públicos, pensando que los públicos no saben, esa posición más docente, ¿no? De maestra ciruela, hace que estemos más obsesionados en el discurso, en lo que decimos, y no en cómo lo decimos, ¿no? Y entonces, en el cómo también está la estrategia. Entonces, ahí viendo cuáles son algunos de los formatos más exitosos, lo que muchas veces muchas radios hacen es imitar, ¿no? Y no crear nuevas formas o formas diferentes de hacer radio o de hacer contenidos sonoros. Entonces, animarse a eso también, a crear, a inventar, ¿no? Más allá de lo que pueda parecer o a lo que a nosotros nos pueda parecer formatos exitosos en la comunicación radiofónica. Una cuarta cuestión es que
uno advierte también que en general las personas, pero digo, particularmente comunicadores, aquellos que queremos, que hacemos comunicación, ¿no? Llevamos nuestra banda sonora a todas partes, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Y bueno, que por ahí estamos en lugares sociales o en otros lados, ¿no? Abstraídos de lo que, del resto de la sociedad, y andamos con nuestros auriculares, ¿no? Con nuestra propia banda sonora. Y a veces no sabemos cómo suena el mundo, ¿no? Y como comunicadores, sobre todo, digo, pensando en en los trabajos que vamos a tener que hacer en el trabajo final, digo, como comunicadores, si queremos reconocer estas otras sensibilidades y estas otras formas narrativas, estas otras formas de nombrar el mundo, de nombrar lo real, ¿no? Es necesario escuchar, ¿no? Hay una necesidad de recuperar la escucha como requisito para después poder escribir o después poder producir, ¿no? Poder escuchar cómo suena el mundo, no solamente cómo suena el mundo, cómo suena la calle, cómo suena el barrio, cómo suena, sino cómo habla la gente, de qué habla la gente, de qué cosas habla, ¿no? Si vamos en un colectivo, escuchar de qué hablan el que está al lado o el que está atrás, tratar de prestar atención a las formas narrativas para poder después que esos elementos, esos recursos nos sirvan para nuestro proyecto, para nuestra práctica comunicativa, ¿no? Yo recuerdo mucho algunos ejercicios que nos hacían hacer cuando yo era estudiante de comunicación. Una profesora, éramos poquitos, ¿no? Pero una profesora nos llevaba a los bares, nos llevaban a un bar, entonces cada uno se sentaba en una mesa, ¿no? Y teníamos que escuchar de lo que hablaba la pareja o la gente que estaba al lado de nuestra mesa, e ir escribiendo los diálogos y ver cómo estructuraba los diálogos la gente en el bar, de qué hablaba, cómo decía, cómo insultaba, qué cosas decía, cuáles eran las muletillas. Digamos, y en una práctica de poder reconstruir la oralidad de estas otras formas de subjetividad, me parece que la escucha es como un primer elemento importante, ¿no? Escuchar cómo habla, cómo se dice, cómo se nombra las cosas. Esa es una práctica que me parece que la tenemos que recuperar, ¿no? Por ahí sacarnos un rato los auriculares y poder reconocer, ¿no? Cómo habla la gente, cómo habla el mundo, cómo suena el mundo. Y eso después incorporarlo a nuestro programa. Algunas propuestas para pensar las radios y para pensar los formatos, ¿no? Que vamos a trabajar, los programas que trabajemos, o para poder pensar la radio. De vuelta, lo mismo que insistíamos el año pasado, poder reconocer el lugar social y cultural de la radio, reconocer en qué ritual, en qué prácticas sociales se encuentra la radio, dónde se escucha la radio. ¿Se la escucha en el colectivo? ¿Dónde se la escucha? Después les voy a pasar algunos episodios de un podcast que sigo produciendo, empecé a producir el año pasado con motivo de la pandemia, pero yo cuando empiezo a pensar el formato del podcast, empiezo a pensar, digo, para estudiantes que toman el colectivo. Miren la ingenuidad mía, digo, bueno, la pandemia se va a terminar en algún momento, los estudiantes toman el colectivo, muchos profes también tomamos el colectivo para ir a la universidad. Y en general, ¿no? El tiempo del viaje en colectivo es de 40, 50 minutos, a veces de 1 hora. Entonces digo, pensé un formato de podcast para escucharlo en el colectivo, ¿no? En el colectivo urbano. Entonces, nada, los formatos de los podcasts en general eran cortos, eran de 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Yo no, voy a hacer uno de 50 minutos, 1 hora, para que pueda entrar en ese ritual social, ¿no? Escucharlo arriba del colectivo. Bueno, pero bueno, el programa que yo hago, o la radio que yo haga, en virtud de la audiencia, ¿en qué lugar, en qué momento, ¿no? Esa audiencia escucha radio? ¿O en qué momento? ¿Es en el descanso? ¿Es cuando cocina? ¿Es cuando está en tránsito? ¿Está en movilidad? Entonces, nada, pensar el ritual
social y cultural que entra a la radio implica eso, reconocer en qué prácticas sociales la radio está presente, ¿sí? Está presente en el trabajo, en el taxi, en el tránsito, en el traslado de las personas, poder reconocer esos rituales. Bueno, esto que decíamos, hablar, para hablar también es necesario escuchar, ¿no? La escucha, recuperar la idea de la escucha, inspirarse, y eso también va a tener como repercusión inspirarse en las oralidades, en los formatos y en los contenidos, o sea, en la forma en que nuestra cultura nombra las cosas, cuenta, pero también en los formatos y en los contenidos, ¿sí? Para decirlo de una manera. Y eso tiene que también tiene que ver con reconocer los aspectos de lo popular, porque si decíamos que la radio es un recurso, un recurso o un medio que está muy anclado en los sectores populares, bueno, hacer que lo popular, esas prácticas, eso particular de la oralidad, de las tematizaciones de los sectores populares, lo insertemos en nuestro programa. Pero no como un tema de desarrollo, no necesariamente como un tema de desarrollo, sino como una práctica, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, desde que la gente cuente su receta, que cante una canción, ¿no? Hay distintos recursos para poder reconocer lo popular, ¿no? Dentro de dentro de un programa de radio, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es la vida? ¿Cuáles son los problemas de la gente cotidianos? Digo, no solamente que lo popular aparezca en la radio cuando hay un conflicto o cuando hay un corte de calle, sino que puede ser una tematización que puede ser recuperada, sobre todo si pensamos en radio, en radios o en propuestas comunicacionales que lo que buscan es establecer vínculos, ¿no? En una comunidad de escucha. Bien. Bueno, lo de las sensibilidades ya lo hemos hablado. Pensar en la calidad del programa, acá, digamos, la estética del programa como esa segunda dimensión de significación de lo que hablábamos en Radio 1, ¿no? Tiene que ver con recuperar también la calidad, ¿no? Y, digamos, recuperar la calidad implica, digamos, desde los contenidos, la cuestión de la oralidad, recuperar la cuestión de la conversación, ¿no? Porque esto también es cierto, ¿no? La mayoría de los estudios que hay sobre la radio, cuando uno le pregunta, ¿no?, a la gente, a los sectores populares sobre todo, ¿para qué escuchan una radio? Y en general escuchan radio para tener un tema de conversación, para ser contemporáneo de otro, ¿no? Porque, digo, la radio permite, digamos, la radio no solamente se acaba lo que, digamos, hay una definición, los estudios culturales distinguen entre la recepción y el consumo, ¿sí? El consumo de la radio implica no solamente escuchar la radio, sino qué es lo que hacemos después con eso que escuchamos en la radio. Entonces, eso que escuchamos en la radio después sigue circulando en la sociedad, ¿sí? Entonces, aquí la radio, digamos, en la medida en que esos contenidos de la radio sigan teniendo circulación sobre todo en las conversaciones, ¿no? Cuando conversa un vecino con otro, cuando conversa un familiar con otro, digamos, ahí se refleja la verdadera capacidad comunicativa que tiene un medio de comunicación, que implica no solamente escuchar el mensaje, no solamente recibirlo, sino que después con ese mensaje continuar la conversación o la puesta en circulación social de eso que escuchamos, ¿sí? Entonces, la verdadera calidad del programa se distingue ahí, es si ese contenido después es puesto en circulación en un siguiente momento, en una siguiente instancia, en esta, ¿no?, diferencia o en esta distinción que podemos hacer entre recepción y consumo. Bueno, ir más allá de lo educativo, la información, el arte, la conciencia, también trabajar la idea de conversación, de compañía, que muchas veces
son el punto fuerte de la radio, ¿no? Como que sumar lo educativo, la cuestión de la información, el arte, la conciencia, ¿no? A la cuestión de la conversación, a los formatos más orales, ¿no? Y si hacemos un programa de radio educativo, digamos, que no sea bajo el formato de clase, ¿no? Porque para escuchar una clase las personas van a la escuela, ¿no? A veces el formato radiofónico de lo educativo implica otras estrategias, más de la oralidad, ¿sí? Entonces, eso por otro lado. Y una última cuestión, y con esto ya creo que cerrábamos, bueno, sí, casi, es que Omar Rincón dice que cada historia tiene una forma, un camino narrativo, ¿no? Entonces, digamos, lo que tenemos que hacer es, digamos, una vez que tenemos la historia, que encontramos lo que queremos contar, ¿no? Después tenemos que definir el camino narrativo por donde voy a llevar al oyente. Entonces, pero sin una historia no puedo contar nada. Entonces, necesitamos tener historias. Entonces, para tener una historia, primero tenemos que escuchar, tenemos que mirar, tenemos que percibir el mundo, ¿no? No todas las historias van a surgir en nuestra imaginación. Necesitamos construir historias que logren empatía con los públicos, porque si no, digo, la instancia creativa absoluta, digamos, tiene un punto de agotamiento, salvo que uno sea un artista de lo radiofónico, pero en general, ¿no? La gente escucha radio para esto, para poder conversar con otro, ¿no? Entonces, y a veces esa historia tiene distintas formas de contarlo, ¿no? Digamos, nosotros vamos a hacer un podcast sobre la pandemia, ¿no? Sobre determinado aspecto de la pandemia. Pero eso lo puedo contar con una entrevista, lo puedo contar a través de una noticia, lo puedo contar a través de un cuento, a través de una historia de vida. O sea, hay distintas formas, ¿no? De contarlo. Para lo cual, ¿no? Necesito primero estar atento a la historia y después investigar, ¿no? Los procesos de investigación que para la realización radiofónica es clave. Cada historia, dice Omar Rincón, tiene una forma de contarse que hay que descubrir, ¿no? Entonces, una vez que tenemos nuestra historia, ¿no? Tenemos nuestra historia, hay que buscar la forma de contarla. Y para eso, vuelvo a insistir, ¿no? Hay que escuchar, ¿no? Las historias, percibir las historias de la gente, de la sociedad, las nuestras historias, y para poder contarlas, ¿no? También, no solamente apelar a la oralidad, sino también recurrir a grandes narradores o narradoras, ¿no? Para lo cual también la lectura nos ayuda a narrar mejor en radio, ¿sí? Las formas de narrar, como dijimos el año pasado, la radio es una forma de oralidad secundaria, es decir, es una forma, está bien, en la radio se habla, pero para hablar es necesario estructurar ese discurso, y la estructuración de ese discurso se hace a través de un texto, hay que escribir, ¿no? Entonces, para poder escribir bien el texto necesitamos leer a los que escriben bien y a las que escriben bien. Eso es fundamental. Entonces, no solamente hace falta escuchar, y es importante escuchar para saber cómo hablan, ¿sí? Para poder escribir necesitamos leer a los que escriben y a las que escriben bien, ¿no? Entonces, una buena práctica narrativa, digo, de apropiarse de herramientas narrativas es la lectura, ¿no? Porque sin lectura, ¿no? Sin lectura y sin escuchar, las ideas solas no nos surgen en la cabeza, ¿no? Para poder tener ideas hay que escuchar, hay que mirar, hay que leer el mundo, ¿no? Entonces, eso también es una práctica. Bien. Esto... y en este contexto, y esto sí, finalizo porque ya nos estamos yendo de horario, requiere, ¿no? Digo, la lectura, la escucha, ¿no? Estos recursos que debemos potenciar, ¿no? Y que ya los tenemos desarrollados, ¿sí? Digo, la escucha ya la tenemos que precisarla, la lectura también, sabemos leer, ¿no? Hay que profundizar la lectura, ¿no? Variar, no solamente leer textos académicos, sino también leer textos literarios, buenas historias, ¿no? De literatura, que nos ayudan a
a la imaginación y a las formas de narrar, pero también recuperar las tecnologías, ¿no? Y esto es fundamental. Ya los comunicadores, las comunicadoras, los y las periodistas no van a poder desempeñarse si no se apropian de las tecnologías de Internet. Esto, digo, mal que nos pese, es así. O sea, no podemos ser comunicadores, comunicadoras, sin manejar las aplicaciones, los dispositivos, la edición digital, escribir en computadora. Digamos, no lo vamos a poder hacer. Digo, podemos ser comunicadores no sé dónde, digo, en términos laborales, no hay forma, salvo que nos paremos en la esquina de la peatonal con un megáfono y lo hagamos de esa manera. Pero si no, digamos, la comunicación hoy está fuertemente atravesada por las tecnologías de la comunicación. Hay que apropiarse de esas tecnologías, no apropiarse de manera acrítica, ¿no? Como las formas hegemónicas, ¿no? de comunicación que nos impiden, sino hacer una apropiación crítica de esas tecnologías y utilizar esas tecnologías, ¿no? Para desarrollar procesos de emancipación, de vínculos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, nada, por eso también un poco la apuesta de la asignatura es que en el caso de la radio, ¿no? Vayan apropiándose de estas herramientas digitales de edición y producción y retransmisión de los formatos, ¿cómo es? Sonoros. Bien. Entonces, eso me parece que era todo lo que tenía para contarles hoy, que al menos quería transmitirles. Cosa de, digo, no es como una clase, sino era más que todo dar como un marco referencial, algunas problematizaciones y algunas orientaciones, ¿no? Digo, esto no hay ningún texto teórico porque son, nada, reflexiones medio así al pasar que recupero de algunos autores y algunas que fuimos elaborando desde la cátedra. Ya la semana que viene ya iremos, digamos, y en ese sentido la actividad que les propongo en el Moodle tiene que ver con esto, que ustedes, digamos, a partir de lo que hablábamos ahora, pero a partir de las experiencias en Radio 1 y otras experiencias como oyentes o como productores de radio, que puedan opinar sin mucha teoría detrás en torno a las oportunidades, los desafíos o las dificultades de la comunicación radiofónica o con la comunicación sonora en nuestro contexto, ¿sí? Esa es un poco la propuesta que está en el Moodle. Hay un foro que puedan, poner algo, ¿no? Y que para que a ver qué ideas o qué reflexiones ustedes pueden hacer en torno a la radio y estas cosas de las que hemos hablado hoy. No sé si hay alguna duda. Profe, el foro que habla usted es el que dice semana 1 la producción radiofónica, Creo que sí. A porque ver. está bloqueado, o sea, como que se puede solamente elegir la opción del tema 15 y no se puede tocar nada más de... No sé si mis compañeros podrán, yo no puedo. El foro. A ver, un segundito. Si lo que pasa es que nos hicieron borrar todo, desafíos y oportunidades para la comunicación sonora. ¿Ese no lo ven? Pero capaz que está visible a partir de mañana. Esperen un ratito, a ver. Esperen un Está. ratito. Sí se lo ve, pero Sí se lo ve, no, pero está mal la fecha. Denme un sí. segundito. Denme un segundito porque parece que... No, como tuvimos que borrar todo y volver a cargar todos los temas, a veces quedaron algunas cosas así sin... Por eso voy subiendo de a uno de las clases porque... Esperen un segundito, así lo hago ahora y no me olvido. Disponibilidad 3 de mayo, raro. Bueno, déjenme que lo vea porque no sé por qué.
Ya vemos. Déjenlo que yo mañana, en un rato, mañana a la mañana lo reviso porque voy a tener que crear uno nuevo, ¿no? Porque quedó enganchado con el del año pasado. Bueno, Así que mañana lo pongo, a partir de mañana lo van a poder revisar. Ahí había en el chat alguien que decía que no podía entrar con esa clave, pero Es la clave. Ya está, profe, ya lo arreglé. ¿ya está? Bueno. Sí, ya me matriculé todo. Eh, También le mandé mensaje y nada más. bueno, sí, ahí la clase de hoy al final no la grabé, pero creo que ahí está la clase del año pasado que es más o menos lo mismo que lo de hoy. Así que nada. Pero voy a subir los contenidos y el PowerPoint y eso lo voy a subir. Sí, en Radio 2 no hay nada, no vieron nada. Debería haber una clase. Pero Sí bueno. se ve la clase introductoria, sí está el video. Bueno, Joaquín, no sé, ahí dicen que se ve, hay varias actividades. Yo igual ya la reviso y lo ajusto, pero sí, si algunos la ven es que está. Está en PowerPoint, hay un video, como en el último. nada, que le digo que cuando entre a la asignatura Radio 2 que baje Ah, y ahí. está como formato, cambié el formato, lo puse en formato de pestaña. A mí me parece que es más práctico encontrarlo así, pero no sé si prefieren volver al formato anterior o el formato de pestaña les resulta más práctico. No, sí está bien así, profe. ¿Sí? Porque el otro, como el scroll era como muy largo para llegar al último, en vez de así por pestañas, me parece que es más fácil encontrar las clases. Igual, si todos prefieren el otro modo, volvemos al modo, al scrolleo. También, cuando querés llegar al final, nada, es más engorroso, me parece. Profe, Bueno, ¿es ese sí. que dice semana 1 la producción radiofónica? Semana 1. A ver, espérate que vuelvo. Ya te digo. No, dice en general, a ver, encuadre de la asignatura, dice. La pestaña encuadre de la asignatura. Semana 1 no está. Si está, profe. Yo la tengo como oculta, no deberían poder verla. Estoy en Es la que pestaña nos que sale, dice No la vemos, profe. Ah, no la ven el nombre nomás. claro, Sí, el nos sale nombre. como Ah, oculto, está bien, o está sea, bien. como Está tapado de, bien. no sé. No, el que está subido es encuadre, a ver, encuadre y propuesta de la asignatura. Sí, está el video que dice video clase introductoria. Sí, tienen Sí se ve el video. un texto que dice encuadre de la asignatura. Propuesta de trabajos prácticos, video clase introductoria, el PowerPoint y un foro. Sí, profe, yo lo compartí en el WhatsApp ya. Sí Ok. lo tienen los chicos. Bien, listo. Entonces, si lo ven, ahí debe estar. Hurguetenlo un poquito. ¿Sí? Alguien preguntaba de mañana. En la clase práctica son los martes de 14 a 16. A ver, esperen si tengo a mano el link. Un segundito. Radio. Pasa que la facultad también subió un horario para hoy a las 14. Por eso Hoy le a las pregunto. 14. Martes 27 de abril de 2 a 4. Sí, pero tenemos también otro horario hoy de 14 a 16. No, ese no. No sé qué subió la facultad, pero la facultad no sé qué hace. Esos son los horarios de hace 2 años, profe, del 2019. Sí, por eso hicieron cualquiera. Acá va. Este que le mando ahora es el link de la clase de mañana de práctica, ¿no? Hay una sola comisión, ¿no? En la que ya expliqué, están los dos profes y después los van a dividir para que el seguimiento lo haga un profe y el otro lo haga el otro profe. ¿Sí? Es también por Google, al menos la de mañana. Después se organizarán de otra forma a lo mejor. Buah. No sé si hay alguna otra duda. No. ¿No? Bueno, espera un rato que no sé.
Con respecto al foro, profe, ¿hasta cuándo lo podemos hacer? ¿Es como el año pasado que hacíamos una semana? Sí, el foro ese va a estar por una semanita, ¿sí? Nada, desarrollan una idea, una opinión y lo suben, ¿sí? Es más que todo una reflexión sobre la clase y ¿Mm? Nada, por eso, no se copien, sino la idea es que hagan algo más o menos creativo, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Algún anuncio? Nosotros como Juan queríamos, no nos presentamos, pero bueno, yo soy... Perdón, Anita y Juan, sí, disculpen. Sin problema. Ana Cruz y Juan Córdoba son dos adscriptos a la cátedra bueno, que nos van a acompañar durante esta cursada. En principio, nada, cualquier duda que tengan, a veces les resulta más amigable con algún par, lo pueden hacer con ellos. De todos modos, bueno, cualquier pregunta, si la ponen en el Moodle, yo la contesto. Lo que sí no estoy conectado todo el tiempo, toda hora, ¿no? Tengo derecho a desconectarme un rato porque si no, medio que nos volvemos locos y locas. Entonces, si hay mensajes que lo mandan a las 10 de la noche, no esperan que lo respondamos ahí al toque, ¿no? Lo responderemos a la mañana en algún momento y hay cosas que no las vamos a responder de un minuto para el otro, ¿no? Entonces, nada, digamos, si hay cosas urgentes, no sé si hay algo urgente en la materia, pero las cosas serán respondidas en el tiempo, ¿sí? No se pongan ansiosas, porque también tenemos otras cosas y no estamos todo el tiempo conectados a todas las plataformas para poder ver qué le pasa a cada uno a cada uno. Sí, no sé si Anita y Juan querían decir algo. Sí, nosotros más que nada queríamos presentarnos, nosotros estuvimos de adscripto ya en el año anterior a la pandemia, en la clase práctica, así que bueno, vamos a seguir acompañándolos. Y nada, nosotros también como adscriptos creemos fundamental la charla entre pares y estamos pensando cómo podemos trabajar con ustedes para que justamente en la virtualidad nadie abandone la materia y puedan sobrellevarla. Así que seguramente nos vamos a estar organizando esta semana para ver cómo podemos organizarnos nosotros, por ahí capaz con alguna clase de consulta, o también por ahí capaz que si podríamos admitir en el Moodle, qué sé yo, una cartelera de consultas de ustedes para que nosotros podamos responder. Y bueno, también siempre, como dice Emiliano, respetando los horarios y nada, estamos acá también para hacer un rastreo, por ahí vamos a estar compartiéndoles informaciones, capaz de cursos, capacitaciones que siempre salen sobre temas referidos a la materia, así que bueno, vamos a estar ahí atentos a eso. Sí, bueno, y también de mi parte darles la bienvenida a todos y a todas al cursado de Teoría y Práctica de Radio 2. Junto con Anita vamos a acompañarlos en el transcurso de este cuatrimestre, así que bueno, tratando de poder acompañarlos, sacándoles todas las dudas que puedan tener con respecto a las consignas, a las materias. Siéntanse libres de poder preguntarnos todo lo que tenga que ver con la materia, que nosotros vamos a estar atentos, digamos, al grupo de WhatsApp o cualquier otro medio que habilitemos en la cátedra para poder acompañarlos y ayudarlos y motivarlos, incentivarlos también a que, bueno, a ponerle todas las pilas en esta cátedra que es muy linda, que es radio, y bueno, por ahí a algunos también se le despierte ese interés por hacer radio y por querer ir descubriendo un poco más de la radio. Así que bueno, para eso estamos y bueno, bienvenidos a todos y a todas. Nada más. Bueno, muchas gracias Juan y Anita por la colaboración, por sumarse. Son de primera los dos, así que nada, si hay algo que no se animen a preguntar a mí,
los chicos, digamos, van a poder intermediar. Lo que les pido es que los traten con respeto, ¿sí? Hemos tenido algunos problemas el cuatrimestre pasado, digamos, tienen toda la buena disposición. Ellos los van a tratar y las van a tratar con respeto también ustedes, pero como les decía, no hay nada urgente, ¿sí? No hay nada urgente, todo lo podemos resolver al otro día, así que no, eh, traten de no ser ansiosos, ¿sí? También por ahí, Eh, Emiliano, por ahí lo que me comentaban muchos chicos que quizás en esta materia que es muy importante la participación y nosotros creemos fundamental eso también para que ustedes se puedan desenvolver en los prácticos, así que bueno, por eso es que también queremos habilitar alguna consulta entre adscriptos y estudiantes para ayudarlos también a desenvolverse o quizás darle algunos tips para que los podamos ayudar. Genial. Bueno, yo creo que estamos por hoy suficiente. Después va a haber, no, solamente va a haber un solo horario de práctica, solo un horario, ¿sí? Lo que hay después, cada profe de trabajo práctico hace el seguimiento de los grupos, pero hay solo un horario que son los martes de 2 a 4 en el link que les pasé hace un ratito. Al menos el de mañana es ese, después los profes de práctico verán cómo siguen, yo supongo que seguirán con ese mismo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, nosotros nos vemos la semana que viene, el lunes, a la misma hora y por el mismo canal, ¿sí? Está bien. Ok, no me olvido del programa. No, después lo subo. Ya después más tarde, mañana a la mañana lo subo, ¿sí? Un saludo a todos, cuídense, que está jodida la cosa, chicos y chicas, no, hay que cuidarse, ¿eh? Nos vemos, saludos. Nos vemos, profe. Adiós a Chao. todos.